Laura es una cubana que está radicada en Uruguay de hace año y medio más o menos. A ella la conocí la otra vez que vine, o hace 2 años, no recuerdo, en una conferencia sobre programación funcional en Montevideo. La cosa más nerd que se les pueda ocurrir, más con matemática y cosas que inducen más a tomar mate que otra cosa. Y bueno, ella tiene una muy buena experiencia que contar, es ingeniera y nos va a contar un poco sobre cómo trabajar en Haití en lugares donde no hay mucha infraestructura. Y como decía hoy al principio, todos sabemos que en Uruguay, por ejemplo, ni bien la persona cruza el río Xi, digamos, ya no hay más nada. Entonces, creo que va a ser muy útil para todos. Un aplauso para Laura, por favor. ¿Sí? Ahora sí. El título de mi charla es Trabajo distribuido en condiciones de alta tropicalidad. Después les explico qué significa eso. Mi nombre es Laura, ese es mi handle de Twitter. Quiero agradecerles a todos por poder estar aquí hoy. Trabajo para Nobly, que es una empresa londinense de puntos de venta, de software para puntos de venta. Y vengo a contarles un poco cómo se trabaja en equipos distribuidos desde Cuba. Este señor que está aquí es el profesor Altschuler de la Universidad de La Habana. Es físico y tiene un libro que se llama Guerrilla Science, Survivors of the Strategy of a Cuban Physicist. Ciencia de guerrilla, las estrategias de supervivencia de un físico cubano, donde él patenta y explica el término condiciones de alta tropicalidad. El término condiciones de alta tropicalidad se refiere a las desvencijadas, antiguas y poco funcionales tecnologías que existen en muchos países de América Latina, específicamente en Cuba, y específicamente a la inventiva que han desarrollado los cubanos en general con medios muy modestos, salir adelante y lograr hacer demostraciones científicas. Este libro del profesor se los recomiendo, pues no hay que saber física ni haber estudiado física en la universidad para entenderlo. Es contando su experiencia y contando cómo él, para demostrar cómo descendía una pelota en un cubo de arena, tiró el cubo por un edificio de 5 pisos hacia abajo. Es muy bueno, es muy bueno. Perdón. Ahora sí. Una de las cosas más interesantes que sucede en Cuba es que tenemos una gran cantidad de graduados de la especialidad. Hay 3 universidades en La Habana nada más, la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Politécnico José Antonio Echeverría y la Universidad de Ciencias Informáticas, que tienen la carrera de Ingeniería Informática o de Ciencias de la Computación, más 2 universidades en el interior del país donde también se estudia la carrera. Por tanto, hay todos los años muchos graduados de la especialidad, con muy poca demanda de trabajo dentro del país, lo cual no nos deja otra solución que trabajar para el extranjero o dedicarte a instalar Word en las computadoras de las secretarias. Entonces, entre las pocas oportunidades de trabajo que hay en la isla, unos vacíos legales porque Cuba recién se abre a la economía internacional en este rubro específicamente,
Y entonces hay cosas que no se saben si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o hasta qué punto podríamos estar ilegalmente trabajando para el extranjero. Entre el gran atraso tecnológico que existe y la tecnología o que no existe en ese caso, una infraestructura casi inexistente, un escasísimo internet y un bloqueo o embargo, como le dicen en inglés, que si bien no es una justificación, realmente es una causa muy viva, muy real, de que no podemos acceder a las mismas cosas que acceden el resto del mundo. El Internet, por ejemplo, ese Internet donde está toda la información, donde podemos estudiar, donde podemos aprender. Les cuento que en Cuba no hay Internet, o hay muy escaso. Hay en algunos centros de trabajo, en algunas universidades. Recién la ETEXA, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, recién saca unas ofertas el 28 de septiembre, si la memoria no me falla, para poner ADSL en la casa, que como ven es 30 horas mensuales, que no alcanza, y ya sabrán los que trabajan, ya sabrá Rodrigo que no te alcanzan 30 horas mensuales para trabajar remoto en ningún lugar. Y a unos precios bastante altos para el salario promedio cubano. Digamos que el salario promedio en la isla es de entre 15 y 20 CUC, que sería más o menos equivalente a $1 americano. O sea, 15 dólares americanos, ¿no? Entonces, otra de las opciones que tenemos para conectarnos a Internet en Cuba son los parques Wi-Fi. Esto no es más que, como no se puede tener red de datos en el teléfono, porque no existe la infraestructura, la empresa de telecomunicaciones eligió ciertos parques. Hay cubanos aquí en la audiencia, señores, no me van a dejar mentir. Eligió ciertos parques o lugares muy concurridos de la ciudad de La Habana para poner unas antenas donde por el módico precio de $1.50, bajó a $1, ya bajó a $1, a un CUC, lo cual es más o menos equivalente a $1, puedes estar conectado 1 hora a Internet. Y aquí podemos ver a mucha gente intentando comunicarse con sus familiares en el extranjero. Y realmente yo estuve haciendo muchas veces en mi vida sentada en una de esas escaleras haciendo un push a GitHub con trabajo. Esto no es mentira, esto es cierto, te lo juro. Entonces, ¿cuáles son las maravillosas soluciones alternativas que encontramos? Bueno, no queda otro remedio que trabajar casi legalmente en una cosa, o tener un trabajo legal y en el resto del tiempo hacer algo freelance, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder hacer esto, lo primero que necesita un cubano es aprender a usar la consola, a usar el shell, porque por culpa del bloqueo, muchos servicios de Internet y muchos sitios que usamos normalmente están bloqueados para IP cubanas. Por tanto, tienes que hacer SSH, salir por un servidor virtual con una IP de París y trabajar desde ahí, ¿verdad? Planificar. ¿Por qué tienes que planificar, sentarte y planificar con mucha antelación todo lo que te vas a tener que hacer? Porque tienes que descargarlo todo. Descargar los paquetes de NPM, descargar las preguntas de Stack Overflow, porque, a ver, esto que tengo que hacer me va a causar, no, pero esto no sé hacerlo bien, y entonces tengo que buscar con anterioridad y hacer troubleshooting de lo que posiblemente me pueda salir mal, porque todo sale mal cuando uno está programando. Buscar las posibles soluciones, descargártelas o abrirlas en el navegador, las páginas, y tratar de que no se te reinicie la máquina por nada del mundo, o se te cierre el navegador. Y para irte a tu casa a trabajar en tu casa, o a donde sea que trabajes. Tener amigos, o hacer amigos y pedir mucha ayuda de los administradores de red de muchos lugares
donde te hacen el favor de descargarte un paquete de NPM o de buscarte una bibliografía o de hacerte cualquier cosa y comunicarte lo mejor que puedas con los clientes. Porque si encima de todas estas dificultades no entiendes bien qué es lo que quiere el cliente, le entregas algo que el cliente no necesita, es como muchas horas de trabajo echados a perder. ¿Cómo solucionamos nosotros los jóvenes cubanos que estamos en este rubro todos estos problemas? Bueno, esta es una de las soluciones más más inventivas de todas. Esto es la ESNet. Esto es los jóvenes cubanos que también querían jugar juegos de computadoras en red. Fueron pidiéndole a sus amigos o familiares en el extranjero que les trajeran la tecnología y los insumos que necesitaban para ir de a poco formando una red interna dentro de Cuba, que recién comenzaron a hablar, a tener conversaciones con el gobierno, porque a los ojos del gobierno era ilegal. Pero ellos se organizaron mucho mejor, tienen interconectada casi toda La Habana y ahora mismo están en conversaciones con el gobierno porque realmente no están haciendo nada ilegal, no le están ofreciendo servicios de internet a nadie ilegalmente, sencillamente. Ahí dentro juegan en red, se comparten información, tienen pequeñas redes sociales parecidas a Facebook, digamos, tienen foros para desarrolladores, tienen un dump de Stack Overflow corriendo. Tienen mirrors de repos para Linux, para varias distribuciones de Linux. Y esta es una de las iniciativas para mí más emocionantes porque a pesar de todos los problemas y de no poder estar conectados con el mundo, tratamos de conectarnos entre nosotros y yo creo que eso es importante. Por otro lado, Stack Exchange. Esto es real, esto tomamos el screenshot hace 2 días. Ahí les dejo el link. Y esto es un cubano que le está explicando que no puede usar torrent a la gente de Stack Exchange porque el servicio está bloqueado para Cuba y que no puede bajarse 44 gigabytes porque le da un mensaje de que no puede hacer un zip on the fly. Que le estaban pidiendo, por favor, a la gente de Stack Exchange que le quitaran esa regla para ellos bajarse el último dump de Stack Overflow y poder tener las respuestas a las preguntas que tanto googleamos en algún lugar donde podamos accederlas con facilidad. Estos son varios artículos de revistas donde están listados todos los repos que existen en el país, incluso los repos que el gobierno, los repos y los mirrors que el gobierno le pone a disposición de las universidades o las mismas universidades tienen para que los estudiantes de las universidades puedan utilizar Linux y puedan descargar los paquetes que necesiten para programar y demás y demás. Otra solución muy interesante que quizás alguno de ustedes haya usado esto y no lo supiera, devdoc.io es una página donde hay mucha documentación de diferentes lenguajes web, o casi todos web, que además tiene una opción de descargarte en el navegador la documentación. Entonces vas ahí a la parte donde está offline, del offline documentation, seleccionas las documentaciones que te quieres bajar, te las bajas y ya después sencillamente en tu propia computadora puedes buscar tranquilamente sin tener que utilizar internet todo el tiempo. Esto es mi usuario de GitHub en un repo mío de GitHub. Esto es una anécdota interesante. Yo hice una prueba para una empresa, para trabajar como front-end developer en una empresa y no tenía que entregar la prueba en un periodo de tiempo determinado y no pude conseguir a tiempo una conexión a internet apropiada como para subir todo un repo.
Lo que hice fue ir a casa de Andy Teijelo, un amigo muy querido mío, y le pedí, por favor, que me subiera eso en un modem de 56 kilobytes. Por supuesto, borramos toda la historia de Git, borramos todas las imágenes, borramos todo, y con el modem de 56 kilobytes, ahí está mi repo para mi prueba de frontend developer, para que después me contrataron, por cierto. De algo sirvió. Ciertamente sirvió. ¿Qué pasa con los pagos en Cuba? Casi todas las plataformas online de pago, y no es enviar dinero a Cuba, no es como out of the box, no es una cosa así que se puede hacer fácilmente. Hay algunos países, por ejemplo Uruguay, que tienen convenios con el correo y puedes hacer un giro de dinero por correo, pero no puedes usar PayPal, no puedes usar las transacciones de dinero que tienen algún banco intermediario en Estados Unidos, no pueden realizarse directamente hacia Cuba por culpa del bloqueo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo recibes la plata del trabajo que ya realizaste? Eso es magia. Hacemos magia. No, realmente lo que pasa es que terminamos enviándosela a un amigo o un familiar. Le decimos al cliente, mira, ponla en esta cuenta, que es una cuenta en España, en donde fuere, y ese familiar termina haciéndote un giro como si fuera una remesa familiar y te hace llegar el dinero. A veces conoces a alguien, hay una cosa que usa la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que te ponen recargas en el celular, en el móvil, para que puedas llamar, pero que te la pueden poner desde el extranjero. Entonces, tú le envías... Perdón. Tú le envías a tu amigo, que pone recargas desde el extranjero el dinero, y él es una cosa, él tiene un dinero en PayPal, por ejemplo, pone la recarga desde PayPal, desde el extranjero, a los efectos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, pero él cobra, porque él está en Cuba también, y es un tipo de startup en Cuba, eso que él hace. Él coge el dinero del cubano, ese CUC que vale allá, más o menos lo mismo que el dólar, le pone el dinero desde PayPal, y entonces como tú fuiste el que le enviaste el dinero a PayPal, entonces él te da el dinero a ti, con determinado por ciento y qué sé yo. ¡Magia! Hacemos magia, señores. Entonces, ¿qué pasa cuando uno llega a Uruguay y el 95% de tus problemas para trabajar no existen? Te das cuenta que hay otros problemas, que uno también enfrenta otros problemas. Cuando ya tú no tienes la preocupación de que tienes que de alguna forma comunicarte con tu cliente o lo que sea, te das cuenta que tienes problemas de que necesitas saber trabajar en equipo correctamente, de que tienes que organizar el trabajo muy bien, comunicarte muy bien, sobre todo si estás trabajando en un equipo distribuido, porque no les ves la cara todos los días a tus compañeros de trabajo. Tener disposición de trabajar en lo que se necesite, porque a veces uno dice, no, pero cuando uno es un freelancer, uno dice, no, pero eso no me gusta mucho, entonces move on. Pero cuando no eres un freelancer y trabajas, por ejemplo, para un software factory, tienes que step up, tienes que tener disposición y adaptabilidad para poder trabajar. Y por supuesto, tienes que lograr acercarte a la comunidad. Porque la comunidad está muy dispuesta, como decían todos los muchachos anteriormente, está muy dispuesta a ayudar. Y es la mejor forma de aprender sin sentirse alejado del mundo o en una burbuja o algo así. Eso es una foto de la Meetup de Ember de Montevideo, por cierto.
Entonces, consejos para trabajar remoto. Estudiar, enfrentarse, intentarlo, volverlo a hacer y otra vez, y no te va a salir, y te va a volver a dar error, y así eternamente. Y sobre todo tratar de comunicarte correctamente. Este señor, MPA, es un developer que tiene un canal de YouTube que yo adoro, y hace poco publicó precisamente una charla de por qué trabajar remoto es tan difícil, para él por lo menos. Y él hablaba de lo fría que es la comunicación escrita y de lo difícil que es interpretar correctamente lo que se está diciendo. Porque a veces, como mismo Gervasio decía, que él saltó directamente a pensar que le estaban mintiendo, a veces uno se siente con la palabra escrita como dolido, y realmente si lo hubieras escuchado, las inflexiones de la voz ayudan a cambiar la perspectiva de las cosas. Y hazlo. ¿Cómo puedo empezar a trabajar y aprender? Hazlo. Trata. Siéntate y escribe Hello World. Haz algo, hazlo. Después lo hacemos más eficiente y después hacemos que el código sea muy fácil de leer. Pero primero que funcione. Y si no funciona, no te vas a morir, porque me ha pasado. Hay cosas que no me han funcionado y digo, ahora sí ya dejo este trabajo porque no puedo. Pero mentira, sí se puede. Y siempre va a crashear y siempre vas a encontrarte con errores, y es de las profesiones con que más calma te tienes que acercar a todo eso, porque pasa constantemente. Te cambian lo más mínimo en una API que estás usando y ya tu programa no funciona. Así de sencillo. Te das cuenta que la mayoría de los problemas a veces son de comunicación, porque a veces a uno le cuesta trabajo preguntar, algunas veces a uno le cuesta trabajo preguntar, y es importante porque a lo mejor la otra persona no sabe cómo solucionarlo, pero tiene idea de por dónde empezar y tú no. Y hacer peer programming, por ejemplo, que a veces es más fácil entre dos personas enfrentar un problema y solucionarlo entre dos que entre uno solo. Y de eso va todo, de comunicarse y de no rendirse, sobre todo. ¿Qué tecnologías buscan las empresas de afuera? La verdad es que a mí me parece que si quieres empezar, tienes que encontrar qué te gusta a ti. Hay de todo. El otro día hay un Slack de Open Web Uruguay, y el otro día saltó un muchacho, un uruguayo que vive en España, que trabaja en Laravel. Laravel es un framework de PHP. Y yo fui como la primera, ¡PHP! Y entonces empezaron los demás, ¡ay, pero eso es una porquería! ¡Eso no sirve! ¡Eso no sé qué! No. Señores, en cualquier cosa, en lo que te guste, busca qué es lo que te gusta. ¿Quieres hacer un sitio web? Pues aprende HTML, CSS, JavaScript. ¿Quieres hacer un juego de computadoras? Pues estudia otra cosa. Primero, busca lo que te gusta. Siempre hay laburo, como dicen los uruguayos, en lo que te gusta. Somos muy suertudos de vivir en una época donde la tecnología se está expandiendo de una manera tan grande que cualquier cosa que tú quieras hacer vas a encontrar quien te pague por eso. Porque, como decía Dan, impronunciable, como decía Dan, lo mismo puedes escribir un software para un equipo médico que para el New York Times. No tenemos techo, no tenemos límite. Yo creo que este es el mejor momento para estudiar tecnología y nunca es tarde. Y se acabó.